Bienvenidos, señores estudiantes. Yo los acompañaré en el módulo Planificación Territorial de las Inversiones del Diplomado en Planeamiento Territorial y Administración Pública. Mi nombre es Alexander Arenas Puma. Soy magíster en Ciencias Contables y Financieras con mención en Auditoría Tributaria. También tengo formación profesional de contador público y licenciado en Administración. Cuento con 23 años de experiencia en el sector público. He laborado en entidades del gobierno local, nacional y regional. En entidades de gobierno local he trabajado en la Municipalidad de Bustamante y Rivero, en la Municipalidad de Sachaca, en la Municipalidad Provincial de Arequipa, en el Gobierno Regional de Arequipa y en el Poder Judicial. He desempeñado cargos de jefe de Administración y Finanzas, jefe de Presupuesto de Recursos Humanos, jefe de la Gerencia de Administración Tributaria y jefe de la Oficina Regional de Planeamiento y Desarrollo Institucional. Actualmente cuento con 9 años de experiencia como gerente público, por cuanto soy parte del cuerpo de gerentes de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Fundamentación del curso. La planificación es una herramienta imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de recursos en un contexto de cambios y altas exigencias para avanzar hacia una gestión comprometida con los resultados en las entidades públicas, lo cual debe ser ampliamente conocido por los estudiantes del Diplomado de Planeamiento Territorial y Administración Pública. El conocimiento debe abarcar la administración financiera del Estado y los instrumentos de planeación como el presupuesto institucional de apertura PIA, presupuesto institucional modificado PIN, plan anual de contrataciones, plan operativo institucional, plan estratégico institucional, plan de desarrollo local y regional concertado y plan estratégico sectorial multianual. La toma de decisiones del gestor público en las entidades públicas debe ser en función de datos financieros y presupuestarios que se encuentran contenidos en el presupuesto de apertura y en el presupuesto institucional modificado, así como la normatividad de las fuentes de financiamiento de las entidades de los 3 niveles de gobierno, es decir, nacional, regional y local. Para un adecuado nivel de ejecución de inversiones, también es necesario conocer conceptos de obras por impuestos, asociaciones público-privado, presupuesto participativo e incentivos para gobiernos locales y regionales. Contribución a la formación general. El estudiante adquirirá conocimientos teórico-prácticos y estará en la capacidad de comprender y explicar los instrumentos de planificación y estados presupuestarios de una entidad pública, desde la programación multianual, la formulación, la aprobación, la ejecución, evaluación y determinar su importancia en el cumplimiento de objetivos y metas a nivel institucional y nacional. Desarrollará competencias en materia de gestión de presupuesto, gestión financiera y manejo de obras por impuestos, asociación pública-privada, presupuesto participativo e incentivos para gobiernos locales y regionales. Finalmente, se tendrá una visión de las políticas públicas y las funciones que el Estado debe cumplir a favor de la ciudadanía en general. Objetivo general del curso: desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer, comprender y aplicar los conocimientos y procedimientos de la planificación, finanzas públicas y presupuesto. Primer objetivo específico: conocer la administración financiera del sector público. Desarrollaremos el tema Marco de la administración financiera del sector público. La sumilla: conocer la administración financiera del sector público, el rol de los órganos que lo conforman y los conceptos de los instrumentos de planificación.
Segundo objetivo específico, conocer el presupuesto, plan anual de contrataciones, plan operativo institucional, plan estratégico institucional, plan de desarrollo local y regional concertado y plan estratégico sectorial multianual. El tema que desarrollaremos será el presupuesto de inversiones a nivel nacional, regional y local, presupuesto institucional de apertura y modificado, plan anual de contrataciones inicial y final y el plan operativo institucional. La sumilla, desarrollar teoría y práctica de las fuentes de ingresos y aplicación de la estructura de ingresos y gastos de las entidades públicas. Conocer las disposiciones técnicas para que las entidades programen, formulen y aprueben sus presupuestos de inversiones orientado al logro de resultados priorizados y sujetos a la disponibilidad de recursos. El tema 2 del segundo objetivo específico es plan estratégico institucional, plan de desarrollo local y regional concertado y plan estratégico sectorial multianual. Sumilla, conocer las disposiciones técnicas de los instrumentos de planificación que permite a las entidades ejecutar y evaluar su presupuesto conforme al logro de resultados priorizados y sujeto a la disponibilidad de recursos aprobados. Tercer objetivo específico, conocer obras por impuestos, asociación pública-privada, presupuesto participativo e incentivos para gobiernos locales y regionales. Tema 1. Desarrollar la normatividad de obras por impuestos, asociación público-privada, presupuesto participativo e incentivos para gobiernos locales y regionales. Sumilla, desarrollar teoría y práctica de la obra por impuestos y asociación público-privada que las entidades públicas pueden aplicar. Tema 2 del objetivo específico 3. Desarrollar teoría y práctica de las normas de incentivos para los gobiernos regionales y locales. Sumilla, conocer las disposiciones técnicas de los instrumentos de incentivos para los gobiernos regionales y locales. Módulo Planificación Territorial de las Inversiones del Diplomado Planeamiento Territorial y Administración Pública. Antes de hablar de la planificación, tenemos que conocer el proceso, las fases del proceso administrativo. Existen 4 fases en el proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control. La planeación consiste en establecer objetivos de mediano y largo plazo y también del corto plazo, y también se especifican los cursos alternativos de acción que se seguirán para conseguirlos, ¿no? Según Henry Fayol, que es considerado el padre de la administración moderna, la planeación es un proceso administrativo que consiste en el establecimiento de objetivos y el planteamiento de las acciones necesarias para cumplirlas. Podemos decir que el planeamiento es comparado a un mapa que sirve a la entidad para llegar al destino deseado. La organización consiste en definir funciones, establecer responsabilidades y los diversos circuitos y modalidades de la comunicación entre las unidades. La dirección ya prácticamente es la ejecución, ¿no? Es la dirección de los objetivos de tal manera que podamos obtener las finalidades organizadas. El control consiste ya en evaluar, ¿no?, el cumplimiento de los objetivos, ¿no?, la retroalimentación. Entonces, en el curso de Planificación Territorial de las Inversiones nos interesa conocer el concepto de la planificación, el concepto del planeamiento, que como estamos viendo en esta diapositiva, en el planeamiento tenemos que definir los objetivos de largo, mediano y corto plazo y las metas.
Las entidades públicas en el planeamiento deben considerar los proyectos que van a ejecutar. Y vamos a ver más adelante cuáles son estos instrumentos de planeamiento. Instrumentos de planificación. El presupuesto. El presupuesto constituye un instrumento de gestión del Estado, ¿no?, para el logro de resultados a favor de la población. Es una expresión cuantificada, ¿no?, conjunta y sistemática de los gastos para atender durante un año fiscal, ¿no? Es decir, refleja los ingresos y el financiamiento, es decir, los ingresos, ¿no? Este presupuesto tiene dos formas o se clasifica de dos maneras. El presupuesto institucional de apertura, más conocido como PIA, que es el presupuesto que las entidades públicas aprueban al inicio del ejercicio. Luego tenemos el presupuesto institucional modificado o PIN, ¿no? Es el presupuesto que está actualizado, ¿no?, a una determinada fecha. Tenemos aquí otro instrumento importante de planificación, que es el Plan Anual de Contrataciones, o PAG, ¿no? El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión que sirve para programar, difundir y evaluar la atención de las necesidades de bienes y servicios y obras que una entidad requiere para el cumplimiento de sus fines. Estos procesos o este plan debe contener todas las adquisiciones que va a convocar la entidad durante un año fiscal, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos de adquisiciones? Tenemos la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la selección de consultores individuales, comparación de precios y la subasta inversa electrónica. El Plan Anual de Contrataciones debe aprobarse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de aprobación del presupuesto institucional de apertura, ¿no? Ahora, este plan, ¿qué significa? Que el Plan Anual de Contrataciones son las compras, las contrataciones que la entidad pública va a realizar durante el ejercicio, ¿no?, durante el ejercicio. Luego tenemos como otro instrumento de gestión el Plan Operativo Institucional, que también se le conoce como el POI, ¿no? Es un documento de gestión que es elaborado por las entidades públicas que toma como información el Plan Estratégico Institucional, ¿no? Este documento, el POI, desagrega las acciones estratégicas identificadas en el Plan Estratégico Institucional en actividades para un periodo de un año, ¿no? Programa Multianual de Inversiones, también se le denomina PMI, ¿no? Incluye la cartera de inversiones que la entidad pública debe ejecutarla en un horizonte de 3 años. Plan Estratégico Institucional. Este es un instrumento de gestión que identifica, ¿no?, los objetivos, las acciones estratégicas que la entidad debe cumplir en un periodo de 3 años, ¿no? El PI contiene la síntesis de la fase estratégica, la misión, los objetivos estratégicos institucionales, indicadores, metas anuales y las acciones estratégicas y la ruta estratégica. El sistema de planeamiento que deben observar todas las entidades públicas. En primer término, el presupuesto anual, ¿no? El presupuesto anual, que la vigencia es de un año, tiene que guardar relación con el Plan Estratégico Institucional, que tiene una vigencia de 3 años. El Plan Estratégico Institucional o PI
debe estar alineado al Plan de Desarrollo Local concertado. El Plan de Desarrollo Local concertado es aprobado por las municipalidades, sean distritales o provinciales. Este Plan de Desarrollo Local concertado, PDLC, debe estar alineado con el Plan de Desarrollo Regional concertado o PDRC, ¿no? Claro, es evidente que el Plan de Desarrollo Local es a nivel distrital, es a nivel provincial y este debe estar alineado con el gobierno regional a través del Plan de Desarrollo Regional concertado. Y este a su vez tiene que estar alineado con el Plan Estratégico Sectorial Multianual, ¿no? Este plan es aprobado por los ministerios, ¿no? Se le conoce como el PECEN. Y este PECEN tiene que estar también alineado con la política general del gobierno de turno, y el gobierno de turno está alineado con las políticas de Estado. Las políticas de Estado trascienden los periodos de gobierno, ¿no? Y finalmente, en la parte superior, tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? También se le conoce como Plan Bicentenario. Este plan contiene la visión, ¿no?, de la nación, del país. Entonces, en este gráfico podemos ver el alineamiento que deben observar las entidades públicas cuando van aprobando sus planes, ¿no?, el sistema de planeamiento. Esto es importante porque si tenemos un buen sistema de planeamiento, vamos a poder trabajar mejor las inversiones. Pero luego vamos a desarrollar en las clases siguientes y vamos a ver cómo las entidades públicas están cumpliendo o no y de qué manera este planeamiento afecta en el nivel de ejecución de las inversiones. Aquí podemos ver la temporalidad, el horizonte de los instrumentos de planificación, ¿no? Tenemos en la parte inferior el Plan Anual de Contrataciones, que como hemos dicho anteriormente, son los procesos de selección que las entidades públicas van a ejecutar en un año fiscal, ¿no? Este Plan Anual de Contrataciones obedece al presupuesto institucional que tiene la entidad, que también su vigencia es de un año. El presupuesto institucional también se materializa o se cumple u operativiza a través del Plan Operativo Institucional o POI. Luego tenemos, claro, el POI también son instrumentos de planificación de corto plazo, ¿no? El Plan Operativo Institucional, el Presupuesto Institucional y el Plan Anual de Contrataciones son instrumentos de planeación de corto plazo por cuanto su vigencia es de un año, su temporalidad es de un año. Pero luego tenemos un plan de mediano plazo, que es el Plan Estratégico Institucional, ¿no? Su vigencia o su temporalidad es de 3 años. Otro instrumento de largo plazo, en este caso, tenemos el PECEN, que como hemos indicado es el Plan Estratégico Sectorial Multianual, y esto es aprobado por los ministerios. Este PECEN es el equivalente que tienen los gobiernos regionales a través del Plan de Desarrollo Regional o el Plan de Desarrollo Local concertado, ¿no? Estos planes de largo plazo, su temporalidad es normalmente 8 años. Y finalmente, el último instrumento de planificación es el Plan de Desarrollo Nacional o Plan Bicentenario, ¿no? El actualmente vigente es de la temporalidad 2011-2021, 10 años. Entonces, esta es la clasificación de los instrumentos de planificación
que las entidades públicas deben observar. ¿Qué es el Plan de Desarrollo Regional Concertado? ¿No? Dice, es un instrumento de gestión que orienta las decisiones técnicas y políticas de los líderes del sector público y privado en pos de mejorar el desarrollo socioeconómico de la región, ¿no? Se elabora por un periodo de 8 años. Claro, como su mismo nombre lo dice, Plan de Desarrollo Regional. Se refiere a la región, ¿no? A la región. En este Plan de Desarrollo Regional está, digamos, lo que se busca para la región y que debe ser logrado no solo por el sector público, sino también por los actores privados. El Plan Estratégico Sectorial Multianual, o PESEM, ¿no? Igual es un documento de gestión, establece el enfoque estratégico acorde con los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030 de las Naciones Unidas. También está acorde a las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? o Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021, así como la política general del gobierno. La vigencia hemos indicado que es de 8 años. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Se le conoce con el nombre de Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021. Es un plan estratégico de largo plazo, se proyecta 10 años, ¿no? Está sustentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el desarrollo humano y las políticas de Estado. En este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional se tiene 6 ejes estratégicos, ¿no? Que permite diagnosticar y evaluar la realidad del país y las mejoras que se deben emprender en el largo plazo. Estos 6 ejes son los derechos fundamentales, acceso a los servicios, Estado y gobernabilidad, economía y competitividad y desarrollo regional. O sea, un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social de un determinado territorio. En este caso, el país, ¿no? El Perú. Muy bien, para poder entender, digamos, las finanzas públicas, tenemos que conocer este decreto legislativo, el 1436, que regula el marco de la administración financiera del sector público, ¿no? Claro, las finanzas públicas está regulada por estas normas, también por la ley 28.112, que ya prácticamente está siendo derogada o ha sido derogada parcialmente por este decreto legislativo 1436, ¿no? Son normas que buscan consolidar la sostenibilidad y responsabilidad fiscal, ¿no? Con la finalidad que las políticas públicas logren el desarrollo de la economía. La administración financiera del sector público, es decir, del aparato público, de la cosa pública, está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas responde por las finanzas públicas del país. Pero esta administración financiera está conformada por 7 sistemas. El Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, el Sistema Nacional de Contabilidad, el Sistema Nacional de Abastecimiento, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y el séptimo, la gestión fiscal de los recursos humanos. Debemos tener claro que estos 7 sistemas, ¿no?, conforman la administración financiera del Estado, pero nosotros sabemos que a nivel del país existen 11 sistemas administrativos, es decir, de los 11 sistemas administrativos que existen
que son los sistemas administrativos de aplicación nacional, ¿no? 11, 7, estos 7 conforman el sistema de administración financiera del sector público, ¿no? Entonces hay 4 sistemas que no forman parte de la administración financiera, pero son parte de los sistemas administrativos de aplicación nacional, ¿no? Ahora, cada integrante de la administración financiera establece normas que regulan, ¿no? este sistema. La administración financiera está a cargo de un comité de coordinación de la administración financiera del sector público, ¿no? Se articulan a través de este comité, y el comité está conformado, ¿no?, en el Ministerio de Economía y Finanzas, que de forma colegiada lo integran el viceministro de Hacienda, quien es el que lo preside, los directores generales de las direcciones generales de presupuesto público, tesoro público, contabilidad pública, programación multianual de inversiones, de abastecimientos y de gestión fiscal de los recursos humanos, ¿no?, los cuales garantizan la integración intersistémica, es decir, estos sistemas, ¿no?, tienen que coordinar, ¿no?, las finanzas del país. Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Dice, la rectoría lo ejerce la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Conduce el proceso presupuestario de las entidades públicas. En todas las entidades públicas tenemos una oficina de presupuesto, o una gerencia de presupuesto, o una subgerencia de presupuesto, que maneja el presupuesto de esa entidad. Entonces, a través del Sistema Nacional de Presupuesto, a través de esta Dirección General de Presupuesto Público, ¿no?, se cumplen, digamos, todas las funciones, ¿no?, todas las fases del ciclo presupuestario, ¿no?, como son la programación, la formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación. Entonces, todo esto está a cargo del sistema de la Dirección General de Presupuesto Público. Luego tenemos el Sistema Nacional de Tesorería. El órgano rector es la Dirección General de Tesoro Público, ¿no? Se encarga de conducir la gestión del flujo financiero, ¿no?, de los recursos financieros, ¿no? ¿Cuál es su finalidad?, ¿no? La estructuración del financiamiento del sector público, la gestión de los activos financieros y los riesgos fiscales del sector público, ¿no? Está relacionado con el manejo de los fondos públicos, ¿no? Tesorería maneja los fondos públicos en las entidades públicas, ¿no? Sistema Nacional de Endeudamiento Público. El país, las finanzas públicas, ¿no?, a veces muestran déficit, por lo tanto se debe recurrir a endeudamientos internos y endeudamientos externos, ¿no? ¿Quién regula los endeudamientos internos de las entidades públicas o el endeudamiento externo como país? La Dirección General de Tesoro Público, ¿no? Dice, conduce la gestión de pasivos financieros, ¿no? Pasivos, es decir, endeudamientos, y también los riesgos financieros, con la finalidad de cubrir los requerimientos de la planeación financiera, ¿no? Dice, la finalidad es gestionar parte de la estructuración del financiamiento. Claro, el presupuesto del país, de las entidades, está cubierto con parte de endeudamiento. Y este endeudamiento es un endeudamiento público externo o interno, ¿no? Entonces, la normatividad la ejerce o la da la Dirección General de Tesoro Público. Luego tenemos el Sistema Nacional de Contabilidad. Claro, el órgano rector es la Dirección General de Contabilidad Pública. Conduce todo el proceso del registro contable. Las entidades públicas tienen que elaborar sus estados financieros, ¿no?, y sus estados presupuestarios. Estos estados financieros, es decir, la contabilidad de las entidades públicas, tiene que ser consolidada
y ello da lugar a la Cuenta General de la República, ¿no? La Cuenta General de la República es la suma o la acumulación de todos los estados financieros que las entidades públicas deben elaborar. A través de la Cuenta General de la República podemos determinar la posición financiera, la salud económica que tiene el país, ¿no? En general. Sistema Nacional de Abastecimiento. El órgano rector es la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Tiene por finalidad una eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos asignados a las entidades del sector público, ¿no? En todas las entidades públicas existe una subgerencia de logística, una oficina de logística que se encarga de la provisión de los bienes, servicios y obras, ¿no? Entonces, a través de este órgano rector, estas oficinas o unidades orgánicas de abastecimientos deben cumplir con la normatividad de la Ley de Contrataciones para la provisión de bienes, servicios y obras. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Órgano rector, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? A través de este órgano rector se establecen los instrumentos, parámetros y metodologías que van a orientar la ejecución del ciclo de inversión, ¿no? Supervisando la calidad de su aplicación. La finalidad es cautelar las inversiones, ¿no? Para que éstas contribuyan efectivamente al cierre de brechas de infraestructura. También tenemos la gestión fiscal de los recursos humanos. Está a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, ¿no? La finalidad es, digamos que a través de la implementación de la planilla única de pago y otros instrumentos, garantizar la sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal, ¿no? A través del AIR, ¿no? Aquí el AIR es el que nos ayuda, digamos, con la información de todos los recursos humanos que existen en el sector público. Integración extrasistémica. Como lo habíamos visto anteriormente, existe una coordinación, ¿no? Digamos, entre todos estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la Política General de Gobierno, el Marco Macroeconómico Multianual, los planes de desarrollo concertado, los planes sectoriales multianuales, el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional. Es decir, que la administración financiera se encuentra vinculada con estos planes, ¿no? Que son planes sectoriales, nacionales e institucionales de corto, mediano y largo plazo. Bueno, en la administración financiera también tenemos principios, ¿no? Hay un principio de articulación, ¿no? De centralización normativa y de descentralización operativa. También tenemos la multianualidad, porque ahora ya hablamos de un presupuesto no de un año, sino de 3 años, ¿no? Y la probidad, ¿no? Es decir, que los integrantes de la administración financiera tienen que adoptar medidas para prevenir cualquier acto de corrupción, ¿no? Responsabilidad fiscal y sostenibilidad fiscal. Soporte informático. Bueno, todo el sistema financiero o todo el sistema de la administración financiera de los recursos públicos tiene un soporte informático, ¿no? Y es lo que conocemos con el nombre del SIAF, ¿no? El SIAF es el sistema informático que debe ser obligatoriamente utilizado por todas las entidades públicas, ¿no? Este SIAF ha ayudado bastante a que se tenga en tiempo
oportuno la información presupuestal y financiera, ¿no?, de todas las entidades públicas. Muy bien, ahora vamos a ver las fuentes de financiamiento, ¿no? ¿Cómo el Estado, ¿no?, financia su presupuesto? ¿De dónde vienen los ingresos que sostienen el presupuesto? Tenemos 5 fuentes de financiamiento, ¿no? La primera, recursos ordinarios. Esta fuente de financiamiento es una de las más importantes del presupuesto, ¿no? Financian en promedio el 90% del presupuesto del país. ¿De dónde provienen los recursos ordinarios? Los recursos ordinarios provienen de la recaudación tributaria, pero de tributos de ámbito nacional, ¿no? Quien se encarga de su administración es la SUNAT, ¿no?, los recursos ordinarios. Una segunda fuente de financiamiento son los recursos directamente recaudados, más conocidos como RDR. Son ingresos que se generan en las propias entidades públicas, ¿no? Los recursos directamente recaudados están relacionados con las tasas, ¿no? Las tasas y las contribuciones. Las tasas son tributos que también se clasifican en derechos, ¿no?, en licencias y arbitrios. Una tercera fuente de financiamiento, los recursos por operaciones oficiales de crédito, ¿no? Bueno, esto es un endeudamiento. Hemos dicho que el presupuesto, muchas veces el ingreso no cubre el gasto que tiene el Estado. Existe un margen, un déficit, una brecha por cubrir. Esta brecha por cubrir se financia a través de un endeudamiento, ¿no?, un préstamo. Y los préstamos son préstamos de fuentes externas o préstamos de fuentes internas, ¿no? O sea, endeudamientos internos o endeudamientos externos. La cuarta fuente de financiamiento, donaciones y transferencias. Son fondos no reembolsables provenientes de agencias internacionales, de gobiernos o de personas naturales y jurídicas. A nivel de presupuesto, esta fuente de financiamiento es menos del 1%, ¿no? Es algo mínimo, pero es una fuente de financiamiento. Finalmente tenemos los recursos determinados. En esta fuente de financiamiento tenemos los rubros de contribuciones a fondos. En contribuciones a fondos tenemos el aporte que se hace a la ONP y a eSalud. También tenemos el Foncomún, ¿no?, el Fondo de Compensación Municipal, que es el 2%, que es el impuesto de promoción municipal, ¿no?, que se recauda con el IGB. Todos pensamos que el IGB es 18%, pero en realidad tiene 2 componentes, ¿no? El IGB, que es 16%, y 2% es el impuesto de promoción municipal. Ese 2% de impuesto de promoción municipal es el que se constituye en el Fondo de Compensación Municipal, ¿no?, Foncomún, que también está conformado por el impuesto al rodaje. Pero el Foncomún, en más del 95%, es parte de este 2%, ¿no?, del impuesto de promoción municipal. Luego tenemos el rubro 8, impuestos municipales, ¿no? Son los impuestos que están facultados a cobrar las municipalidades, sean provinciales o sean distritales. Por ejemplo, el impuesto predial o autoavalúo, el impuesto de alcabala, el impuesto a los espectáculos los públicos no deportivos. También tenemos el rubro 18, canon y sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones. Este rubro sí es importante para los gobiernos locales, ¿no? El canon, sabemos que el canon minero en nuestra región es importante y constituye el 50% de impuesto a la renta que pagan las empresas mineras. Tipos de ejecución presupuestaria. Las entidades públicas, cuando ejecutan sus inversiones, cuando ejecutan sus proyectos,
lo ejecutan bajo dos tipos, ¿no? Una ejecución presupuestaria directa y una ejecución presupuestaria indirecta. La ejecución presupuestaria directa es cuando la entidad es la ejecutora, ¿no? Directamente ejecuta con su aparato logístico, ¿no? Su capacidad instalada, con su personal, ejecuta el proyecto directamente. Esa es una ejecución presupuestaria directa. O también se le dice que una entidad ejecuta por administración directa el proyecto. Luego tenemos la ejecución presupuestaria indirecta, ¿no? Aquí se refiere a que la ejecución del proyecto es realizada por una entidad distinta a la entidad pública, ¿no? Es decir, un tercero, ¿no? Un tercero, normalmente un contratista. En la ejecución del gasto público siempre hablamos de una ejecución presupuestaria y una ejecución financiera, ¿no? Una ejecución presupuestaria y una ejecución financiera. En la ejecución presupuestaria, hablamos de ejecución presupuestaria cuando la entidad pública realiza el compromiso, ¿no? El compromiso. Y hablamos de una ejecución financiera cuando se realiza el devengado, ¿no? Luego el giro y luego el pago. Ya estamos hablando de una ejecución financiera. Entonces tenemos que saber distinguir cuando alguien habla de una ejecución presupuestal y de una ejecución financiera, ¿no? Ahí tenemos los conceptos bien claros. Esto también nos va a servir cuando hagamos nuestros casos prácticos. Así como hay etapas en la ejecución del gasto, ¿no? También tenemos etapas en la ejecución del ingreso, ¿no? De los fondos públicos. Tenemos una etapa de estimación, que es una proyección de los ingresos que se espera alcanzar, una etapa de determinación, ¿no? Por el cual se identifica el concepto, el monto, la oportunidad y la persona que debe efectuar el pago. Y finalmente tenemos la percepción, el momento en que se produce la recaudación, la captación y la obtención efectiva del ingreso, ¿no? Como ejemplo, podemos decir la estimación. Un gobierno local que cobra impuestos puede decir, bueno, en impuesto predial, en el año 2020 voy a recaudar 1.000. Eso es una estimación. En la determinación dice, bueno, estos 1.000 están siendo pagados por estos 10 contribuyentes, están identificados. Y en la percepción es cuando estos 10 contribuyentes vienen y pagan su impuesto predial. Esas son las tres etapas de la ejecución de los fondos públicos. En esta parte vamos a recalcar la clasificación de las fuentes de financiamiento. Ya habíamos visto anteriormente que teníamos 5 fuentes de financiamiento, ¿no? Y aquí vamos a un poco puntualizar a mayor detalle en qué consisten estas 5 fuentes de financiamiento. Recursos ordinarios. Habíamos indicado que esta fuente de financiamiento es una de las más importantes que tiene el Estado. Los recursos ordinarios financian más del 90% del presupuesto nacional. Es importantísimo. ¿De dónde provienen? Provienen de la recaudación tributaria, ¿no? De la recaudación tributaria nacional que está a cargo de la SUNAT, ¿no? ¿Y cuáles son los impuestos más importantes? El impuesto a la renta y el IGB. Entre los dos impuestos constituyen también igual casi el 80% de la recaudación tributaria. Luego tenemos otros impuestos como el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a los activos, etc. La segunda fuente de financiamiento, los recursos directamente recaudados. Son los ingresos que se generan en las propias entidades públicas, ¿no? Las entidades públicas tienen, por ejemplo, sus TUPAs. En los TUPAs tienen los procedimientos y las tasas que cobran. También, por ejemplo, los gobiernos locales tienen las licencias de funcionamiento, tienen los arbitrios municipales, ¿no? Esos son los recursos directamente recaudados. Una tercera fuente de financiamiento tenemos los endeudamientos, ¿no? Estos provienen de un endeudamiento, digamos, interno, cuando son con entidades financieras, digamos, dentro del país, o un endeudamiento externo, cuando son a través de gobiernos
o entidades financieras como el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Club de París u otros organismos internacionales. Las donaciones y transferencias igual provienen de donaciones que no son reembolsables, ¿no? Son donaciones que hacen igual agencias internacionales o gobiernos. Esta quinta fuente de financiamiento de recursos determinados es una de las más importantes, fundamentalmente para los gobiernos locales y los gobiernos regionales, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos el Fondo de Compensación Municipal, ¿no? Que comprende el impuesto de promoción municipal, el impuesto al rodaje y el impuesto a las embarcaciones de recreo. La más importante, impuesto de promoción municipal, que es el 2% que se paga conjuntamente con el impuesto general a las ventas. Impuestos municipales son los impuestos que están a cargo de las municipalidades provinciales y distritales, ¿no? ¿Cuáles son esos? El impuesto predial, el impuesto o autoavalúo, así se le conoce más, el impuesto de alcabala, el impuesto al patrimonio vehicular, apuestas a los juegos, a los espectáculos públicos no deportivos, juegos de casinos, impuesto a los juegos de máquinas tragamonedas, ¿no? Estos dos últimos están a cargo de la SUNAT. Los demás están a cargo de los gobiernos locales, sean distritales o sean provinciales. Y finalmente tenemos los recursos determinados. Aquí el más importante es el canon minero y las regalías. El canon minero proviene del 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras. Y las regalías mineras, ¿no? Es un porcentaje de las ventas que tienen las empresas mineras, valga la redundancia, de los minerales. Estos dos conceptos de canon minero y regalías mineras constituyen casi el 95% de esta fuente de financiamiento, ¿no? Porque también luego tenemos las regalías, no solamente mineras, también hay regalías, el canon forestal, el canon hidroenergético, ¿no? La renta de aduanas. Muy bien, jóvenes, señores, la clase hasta aquí concluye. Gracias.